Hola y bienvenidos a otro episodio de Negociación desde cero. Soy Simón Pérez, soy empresario de oficio, pero mi verdadera pasión es enseñar a la gente a negociar. Mi meta es darte todas las herramientas para que puedas afrontar las negociaciones con confianza y efectividad. No solo quiero que hablemos de las técnicas y estrategias, quiero también enseñarte las razones psicológicas por las cuales estas técnicas funcionan. La idea es que juntos recorramos los caminos de la negociación y encontremos la clave y logremos dominar ese abridor de puertas llamado negociación que nos puede acompañar hasta encontrar el éxito en nuestra vida personal y profesional. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es quizás uno de los fundamentos básicos de la negociación, que es aprender a decir las cosas. ¿Cómo atreverse a negociar? ¿Cómo atreverse a decir todo eso que tenemos pensado decir en el momento indicado, cuando lo tenemos pensado? Esto es un tema muy, digamos, muy básico, pero muy difícil. ¿Por qué? Primero que nada, es importantísimo lograrlo y aprender a manejarlo antes de aprender todas las estrategias de negociación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la mejor estrategia de negociación, pero si nosotros no somos capaces de decir lo que tenemos que decir, en el momento de negociar no vamos a ser capaces de implementar la estrategia. Ese es el problema. Si nosotros no estamos claros en que a las cosas hay que decirlas en su momento y no somos capaces de ejecutarlo, no lo vamos a hacer, ni porque nos hayan diseñado la mejor estrategia negociadora. Entonces, empecemos por el punto de que atreverse a decir las cosas es lo que primero hay que trabajar para ser un buen negociador. Ese es el punto fundamental y a mi punto de vista es también el punto más difícil de cambiar, el más álgido, el que lleva más tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque involucra muchas emociones, porque involucra lo más profundo de nuestro ser y porque involucra la manera en la que nosotros nos hemos venido comportando en el tiempo y la que queremos cambiar. Yo en un principio tenía mucho miedo a decir las cosas. Lo viví, lo sentí por mucho tiempo, lo logré cambiar y ahora ya no tengo ese problema. Pero yo tenía siempre el temor de hablar y quizá al principio no lo veía como que yo era temeroso, sino yo siempre encontraba alguna excusa externa para poder pasarle el problema a un aspecto afuera de mí que era el que no me permitía decir las cosas. Y eso lo fui trabajando, me di cuenta que era un aspecto interno, lo fui mejorando y lo solucioné. Ya una vez que ese aspecto está solucionado y que entendemos que decir las cosas es la solución y es la clave para la negociación, podemos empezar a aprender técnicas de negociación ya más específicas. Pero tenemos que empezar por este punto porque este va adentro, a la raíz de la esencia del negociador. Entendamos bien a qué me estoy refiriendo yo. Muchas veces a ustedes les habrá pasado en su trabajo que alguien les hace algo que es injusto y ustedes no van a hablar en el momento, sino lo dejan pasar y dicen: este hijo de puta me hizo esto, me hizo lo otro y no corresponde, ya va a ver cómo se lo voy a hacer de vuelta, después se olvida o terminan haciendo algo peor, se termina armando un problema grande en el trabajo y bueno, se termina todo saliendo de control y no fueron capaces de hablarlo, o quizá dicen: este me hizo tal cosa, pero no se lo voy a decir porque yo no soy su papá, o cada quien sabe cómo está actuando, yo me voy a ir de este trabajo y ya no lo voy a ver más. Y todas esas son excusas que uno tiene adentro para no encarar el problema. Me imagino que a ustedes les ha pasado como a mí me pasó 1000 veces. Siempre encontré una manera para decir que no había razón para ir a hablar, para encarar. También seguramente les habrá pasado que dijeron sí cuando querían decir no y que después les terminó saliendo mucho más caro el haber dicho el sí que si hubiesen dicho no al principio. Fíjense, por ejemplo,
cada vez que nosotros hacemos esto de querer decir algo y no decirlo, no es que nos estamos, no es que estamos desapareciendo el problema, o no es que estamos desapareciendo la incomodidad que nos da el no decir las cosas, el no decir lo que pensamos. Sencillamente estamos generando otro problema que lo vamos a tener que confrontar después. Por ejemplo, si yo digo que sí a algo que quería decir que no. Yo en este momento al decir sí ya está, no tiene costo alguno para mí decir el sí ahora, el costo viene después, porque cuando yo dije sí seguramente me comprometí a algo que no quise o accedí a algo que no debía haber accedido. Entonces el costo no está en el sí como tal, porque la reacción de la otra persona no viene, está feliz, nosotros estamos felices, no hay conflicto, chao. Viene después cuando nosotros tenemos que pagar por el sí que dimos. En cambio, si decimos no, quizá el costo que hay que pagar es inmediato, quizá la incomodidad de la persona que nos está pidiendo algo viene justo en ese mismo momento, se puede llegar a desatar una incomodidad, una discusión, pero más allá de lo que pasó ahí, no hay costo a posteriori. Entonces, cada vez que nosotros, recuerden esto, cada vez que nosotros accedemos a algo que no queremos acceder o no hablamos algo que vamos a hablar, no estamos eliminando el problema, sino lo estamos pateando para más adelante y quizá lo estamos haciendo más grande. Veamos, empecemos a ver y a entender que lo que tenemos nosotros, este problema, no es un problema, es una manera de ser que hay que mejorar. Es algo que nos está trayendo problemas y que debemos mejorar porque nos puede abrir muchas puertas. Entendamos bien por qué se origina esto. O sea, para poder cambiarlo tenemos que saber dónde está el origen y por qué lo hacemos así. Hay un tipo de personalidad que yo formo parte y que antes era mucho más marcado y lo pude controlar para poder negociar, que somos los compradores de paz. ¿Qué es un comprador de paz? Es alguien que paga por paz, que relega por paz, que da a cambio de paz, que no está dispuesto a entrar en conflicto bajo ninguna circunstancia, entonces siempre va a ir por el lado de la paz. ¿Qué es esto? El permisivo. Yo permito, yo digo que sí, para tener paz. Entonces yo era un comprador de paz. Y mucha gente, supongo muchos de los que me están escuchando son compradores de paz. Ese comprador de paz es algo que nosotros lo traemos quizá de nuestra familia, quizá de lo que vivimos en nuestro entorno familiar o escolar o cualquier entorno en el cual nosotros crecimos, que vimos ese tipo de comportamiento y lo adoptamos sin ni siquiera juzgar si eso estaba bien o si eso estaba mal. Entonces ya quedó adentro de nosotros que no debe haber conflicto. Y eso se nos hizo un hábito ya en nuestro cerebro de ser así. Y es un hábito tan fuerte que creó nuestra personalidad. Pero veamos bien qué es un hábito. O sea, vamos adentro del hábito. El hábito es una costumbre que nosotros tenemos y esa costumbre responde a una organización neuronal nuestra que ya se dio de esa manera, como que se fijaron unos caminos neuronales que nos dan a nosotros solamente esa posibilidad de actuar así. Es decir, el cerebro se moldeó para que nosotros seamos unos compradores de paz. Pero nosotros moldeamos ese cerebro, nosotros nacimos con un cerebro sin ese molde y con el tiempo, con las experiencias y con quizá lo que vimos de ejemplo en nuestras vidas, se moldeó de esa manera. No es realmente que somos así y que no lo podemos cambiar porque cada persona puede cambiar su organización neuronal, es decir, su cerebro, sus pensamientos, sus acciones y a través de sus acciones cambia sus hábitos. Todos los que somos compradores de paz por un hábito que tenemos ya. Ese hábito va a haber que cambiarlo para poder salir de ahí. Entonces ahí quiero que empiecen a ver que es un tema cerebral
el que hace que no nos sea tan fácil como simplemente decir, bueno, hoy me voy a atrever a hablar y vas a ir a hablar. No, no es así tan fácil. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se organizó. Entonces, antes de decir, bueno, sí, hoy ya voy a ir a hablar, hay que organizar el cerebro de otra manera. Y ahí es donde quiero que empecemos a poner el foco, a prestar atención. Nuestro cerebro ya se organizó. Son neuronas que están conectadas de cierta manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar esas neuronas, desconectar esas conexiones que estaban así, romperlas y establecer nuevas conexiones. Eso es muy, muy difícil. ¿Por qué? Quiero que si tienen la oportunidad o tienen su celular en la mano, hagan un ejemplo. Den vuelta el celular e intenten mandar un mensaje de WhatsApp con el celular dado vuelta. Es dificilísimo porque todas las letras están en un lugar distinto a donde nosotros durante toda nuestra vida hemos visto las letras. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos que reorganizar nuestros pensamientos, nuestras acciones y crear hábitos nuevos. Todo va a estar demasiado desorganizado y va a ser incómodo. Y ese periodo de incomodidad es el que a nosotros nos va a costar más. ¿Por qué? Porque la incomodidad hace que uno tienda a hacerlo de la manera más fácil como lo hacía anteriormente. Al sentirte incómodo, automáticamente vas al pasado donde te sientes cómodo. Y eso es lo que tenemos que entender acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cambiar este hábito de ser un comprador de paz, pero tenemos que saber que va a ser incómodo el cambio, que va a llevar tiempo y que tiene que seguirse toda una estrategia que debe llevar mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina al principio, para después crear otro hábito que ya al estar creado va a ser mucho más fácil y va a salir natural. Pero el cambio de un hábito a otro es un proceso que lleva tiempo y que es incómodo. Tenemos que reorganizar nuestras conexiones neuronales. No somos esclavos de cómo tenemos hoy nuestras conexiones neuronales. Podemos cambiarlo. Es incómodo, lleva tiempo, es molesto, pero lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Es decir, el hábito que nosotros tenemos, que es ser compradores de paz, ¿de dónde viene? ¿Dónde está arraigado? Bueno, ese hábito está arraigado en un paradigma que nos sembraron a nosotros cuando éramos pequeños o que nosotros mismos lo sembramos a partir de la información que vimos. Todo paradigma es el creador del hábito y todo hábito es reflejo de un paradigma que tenemos en nuestra mente. Este hábito de ser comprador de paz, ¿a qué paradigma está refiriendo en nuestra mente? Bueno, el paradigma que nosotros hoy tenemos en la mente y que nos hace tener este hábito es el paradigma de que la paz debe prevalecer por encima de la justicia. Y eso lo vemos en todas las sociedades, no todas, pero en muchas sociedades latinoamericanas. Eso lo vemos en muchos casos de abuso, en muchos casos de violencia de género, en muchos casos de xenofobia. Está que el que está siendo abusado permite su abuso, es decir, se deja abusar con tal y exista paz. Es decir, arriba la paz y abajo la justicia. Entonces son víctimas de injusticia, pero con tal de no romper la paz, dejamos pasar esa injusticia. Y ese es el paradigma que nos trae a nosotros ese hábito. Ahora, ese paradigma en realidad es una manera en la cual nosotros vemos la vida, pero no es la realidad. No hay paradigma que sea totalmente real. Es decir, la realidad, supongamos que la realidad es un territorio y el paradigma es el mapa de ese territorio. Si nosotros tenemos un paradigma que no es tan cercano a la realidad, que lo imaginamos nosotros o que nada que ver con la sociedad, es como si estuviéramos viendo un territorio y el mapa que nosotros tenemos de ese territorio fuese distinto al territorio. Siempre va a ser un poco distinto, pero hay niveles y niveles.
Mientras el paradigma sea más distinto de la realidad, es el equivalente a que el mapa fuese distinto del territorio. Este territorio, que es la realidad, nosotros lo vemos a través de un paradigma. Y el paradigma del comprador de paz es que la paz está por arriba de la justicia. Nosotros, para poder cambiar y para poder atrevernos a decir lo que tenemos que decir, lo que queremos decir no cuando queremos decir no, decir sí cuando queremos decir sí, tenemos que sacar ese paradigma, ese plano que no es el correcto, y poner un paradigma válido que nos va a ayudar a cambiar la situación. Una vez que establezcamos el paradigma, ya viene el otro trabajo de cambiar nuestras acciones, cambiar nuestro día a día, para que ese paradigma nuevo que tengamos pueda ser asentado en nuestro cerebro y poco a poco, con la fuerza de voluntad, con el trabajo diario, con la disciplina, se convierta en un hábito, y ya después de 12 semanas, que es el tiempo necesario para cambiar un hábito, nos salga prácticamente natural. Empecemos por cambiar el paradigma. Saquemos ese paradigma que tenemos y tenemos que insertar en nuestra mente un nuevo paradigma, que al principio va a ser incómodo, que al principio va a costar. Yo sé todo eso, yo lo viví y yo sé ya que eso es así, pero les digo que trae muy buenos resultados. El nuevo paradigma es que la paz y la justicia están al mismo nivel, y que si no hay justicia, tampoco tenemos por qué conservar la paz, y que una vez que sea restablecida la justicia, se restablece la paz. Pero no podemos tolerar una injusticia. No podemos, ante la injusticia, devolver paz. Eso no lo podemos hacer, porque el que está generando la injusticia se va a acostumbrar a generar injusticias porque no tiene ninguna respuesta. Y nosotros nos vamos a acostumbrar a recibir injusticias. Empecemos por cambiar de mapa. Entremos al paradigma de que si somos víctimas de una injusticia, no podemos conservar la paz. Y si conservamos la paz, nosotros somos parte de esa injusticia. Somos el 50% que está permitiendo esa injusticia. Hay un 50% que la está dando la injusticia, que la está haciendo, y hay otro 50% que la está recibiendo y que se está dejando recibir la injusticia. Después, ¿cómo nosotros vamos a establecer en nuestra mente ese nuevo paradigma? ¿Cómo lo vamos a generar un hábito? ¿Cómo vamos a volver de eso la personalidad? Es algo que iremos descubriendo con el tiempo, ¿sí? Pero cambiemos el paradigma. Salgamos de la idea de que tiene que haber paz por arriba de la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Una vez que nosotros entendamos eso, ya es cuestión de estrategias. Obviamente no nos vamos a ir a la guerra a pelear como locos. Todo tiene su estrategia. Todo tiene su momento, todo tiene su forma de ser, todo tiene su manera de llevarse, ¿sí? Pero hay que saber que no podemos tolerar la injusticia. No se puede tolerar una injusticia, y después vamos a entender cómo llevarlo, entender también que las discusiones son las verdaderas constructoras de las relaciones sanas. Nosotros pensamos, por este paradigma que tenemos, que una discusión es una ruptura de relaciones, pero no es así. Una discusión es una constructora de relaciones sanas, siempre y cuando la discusión sea bien llevada. Todo esto es estrategia, es tiempo, es práctica. Es como cuando aprendemos un nuevo deporte. Al principio somos toscos, somos tontos, pero si vamos entrenando, van mejorando nuestras habilidades. Es igual con la negociación, es igual con las discusiones, es igual con la comunicación, con la persuasión. Al principio es incómodo, al principio pensamos que no es así, y después lo vamos llevando y nos damos cuenta que lo que nos están diciendo sí es así, pero en ese momento no lo podíamos ver. Acordémonos, para este capítulo que hay que aprender, que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza el paradigma de que a pesar de que haya injusticia tiene que haber paz,
y tenemos que colocar en nuestra mente el paradigma de que si somos víctimas de una injusticia, no podemos permitir la paz. Y de que las discusiones son constructoras de relaciones sanas. Esto era lo que yo tenía para decirles en este capítulo. Espero que les saquen provecho, que lo empiecen a trabajar en sus mentes, que se acuerden de los momentos en los que ustedes debieron haber dicho algo y prefirieron comprar la paz. Y después vean qué costo tuvo comprar esa paz a futuro. Y espero que analicen todo eso y que den espacio en su cabeza para generar un nuevo paradigma, y a partir de eso que trabajemos juntos para generar nuevos hábitos y una nueva forma de ser y de negociar. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haberme escuchado. Les pido que si tienen algún comentario, alguna consulta, o si sencillamente se quieren comunicar, lo hagan a través de, puede ser WhatsApp, a través del +54 911 64 27 0352, o de dedo y simonperez@gmail.com. Ahí también estaré respondiendo ante cualquier correo o comunicación que me lleguen. Y bueno, muchas gracias. Ya será hasta el capítulo de la próxima semana.